Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, los que nos ven, los que nos escuchan. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por todos los beneficios que de Él hemos recibido en todo este tiempo. Hace 8 días escuchamos al pastor Elías hablando de la sanidad divina y él hablaba de su importancia, él hablaba de su función. Hoy quiero dar la segunda parte, tomando en cuenta primera de Corintios 12, versículo 9, donde dice: a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Yo quiero que notemos algo muy importante. Este don, solo este don, aparece en forma plural, es decir, dones de sanidades. Dones de sanidades. Y uno se puede preguntar, ¿por qué? Bueno, esto se debe de que hay tantas clases de enfermedades, diferentes clases de padecimientos, diferentes dolencias, y que se requieren diferentes o distintos tipos de sanidad para su cura, ¿no? Algunas son físicas, ¿no? Algunas dolencias son físicas, otras son emocionales, otras son mentales, de las enfermedades que estoy hablando. Algunos o algunas son temporales, algunas enfermedades son permanentes, algunas enfermedades son reales y otras son imaginarias. Algunas son comunes, otras son raras. Pero todos indican, todos nos enseñan, todos nos dicen que hay un grado de dolor, ¿sí? Hay un grado de dolencia en la raza humana. Y hoy queremos nosotros enseñar y que usted tome nota por qué es que primera de Corintios 12:9 dice: a otros dones de sanidades. Dones de sanidades. Es decir, dones de sanidades ya lo expliqué. Y en algún momento puedo ser reiterativo, pero la idea es de que comprendamos bien por qué este don está en plural. Ya mencioné diferentes dolencias, diferentes necesidades, diferentes tantas otras cosas que la Biblia menciona. Por ejemplo, en San Marcos capítulo 1, por tener una idea, dice el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Le trajeron todos, vea lo que dice, todos los que tenían enfermedades, en plural, enfermedades, es decir, diferentes tipos de enfermedades. Y sigue diciendo,
y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos, ahí está, de diversas enfermedades. Diversas enfermedades. Es decir, la raza humana padece de diferentes enfermedades. Y sigue diciendo la Biblia, y echó fuera muchos demonios. Y cuando dice muchos demonios, es que debió haber sido muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Entonces, este don en especial es lo que, aparte del don de lenguas, que después vamos a hablar de eso, pero este don es el que más, vamos a decir, se anuncia, se dice, se enseña, pero a veces o pocas veces sabemos que este don se puede manifestar en cualquier creyente, o sea, cualquier creyente que esté consagrado, dedicado. El Espíritu Santo puede manifestarse sobre él o sobre ella y orar por un enfermo y quedar sano. Fíjense que es muy importante que notemos aquí donde dice el 1:34 de Marcos, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Diversas enfermedades. Que se le quede eso en su corazón, en su alma, en su mente, en su espíritu. Diversas enfermedades. Es como hoy, una de las enfermedades contemporáneas es la pandemia. Yo he oído testimonios como alguien ha orado por alguien que está con ese problema y el Señor lo ha sanado. Y cuando dice diversas enfermedades, la idea también es que, por decirlo así, hay diversos hermanos que tienen cierto don de las diferentes enfermedades. Por ejemplo, yo he estado en algunas campañas, no yo haciendo campañas, sino apoyando las campañas, donde el evangelista ora por los niños o los jóvenes que tienen pies planos, y yo lo he visto como se arquea el pie, donde está plano se forma el arco. Pero es posible que ese mismo evangelista quiera orar por otro tipo de enfermedad y no hay sanidad. Y vamos a hablar un poco de eso. Pastor, ¿por qué es que oran por mí, pero yo no sano? Hay una razón muy sencilla, pero muy poderosa. Muy sencilla, pero muy poderosa. Entonces, amados hermanos, la sanidad o las sanidades fue uno de los propósitos principales en el ministerio de Cristo y sus discípulos, como lo hemos leído en Marcos 1:35 al 39. Fue uno de sus ministerios que él realizó, sus discípulos. Y aún después de que el Señor Jesús se fue al cielo, siguió manifestándose este don, este don, voy a llamarlo así porque estamos hablando de enfermedades, y sigue manifestándose independientemente de lo que otros piensan o lo que otros digan. Estoy diciendo esto porque hay ciertas corrientes doctrinales que no creen en la sanidad. Y ellos argumentan diciendo, no, eso fue allá en el tiempo de Jesús, allá con los discípulos, allá con la iglesia primitiva y allá con el apóstol Pablo y Pedro, pero eso ya se acabó, dicen, y eso no es verdad.
Eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Bueno, Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Significa entonces que ese Cristo, que aparte de haber llevado a cabo diferentes tipos de sanidades durante su ministerio, después que Él se fue al cielo, sus discípulos continuaron con ese ministerio. Y entonces para nosotros, en la iglesia contemporánea, en este tiempo, ese ministerio o esos dones de sanidades están vigentes hoy. Allá diga amén, allá en su casa. En el punto número 11 de nuestra declaración de fe, punto número 11 dice: creemos en que la sanidad divina es provista por todos en la expiación. Repito, punto número 11 de nuestra declaración de fe como Iglesia de Dios en México. Creemos que la sanidad divina es provista para todos en la expiación. ¿Qué significa esto? Usted ha leído Isaías 53, por ejemplo, que más adelante lo vamos a tocar. Nosotros como Iglesia de Dios creemos, seguimos creyendo que la sanidad divina es para usted, es para mí. Solo que hay un detalle que es muy importante que vamos a ver ahorita, en un momento, no se desespere. La forma de sanidades que registra la Biblia, la palabra de Dios, son variadas. Variadas. Debo decir que algunas fueron la excepción. Fueron la excepción. Y usted se preguntará: a ver, pastor, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Por qué fue la excepción? Dios siempre ha deseado, siempre ha querido que su pueblo esté sano físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, etcétera. Siempre. Y en el Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes, capítulo 5, del 10 al 14, encontramos nosotros la sanidad de Naamán. Un caso diferente. Posiblemente yo quiero pensar que esta es la excepción a la regla. Porque usted conoce esa historia, no la voy a contar porque usted la conoce, pero puede tomar citas. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 10 al 14, donde Eliseo le dice que se fuera al río Jordán, que se zambullera 7 veces para que quede sano. En este caso no le impuso la mano, como lo vamos a ver más adelante. Lo mandó que se zambullera en el Jordán. Usted conoce la historia. Naamán se enoja y se pone difícil. Sus criados lo convencen, le dan ahí una palabra y bla, 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 bla. Y Naamán va y obedece. Se zambulle 7 veces. En la última vez que él sale del agua, dice la Biblia que su piel era como la piel del bebé. ¿Usted ha visto la piel de algún bebé? Está finito, hermoso. Está, hermoso, limpio, bonito. Pues así fue como Naamán salió del agua. Sano. Sano. El segundo ejemplo, porque hay varias, de sanidad en el Antiguo Testamento es Segundo de Reyes 21 al 7. Aquí encontramos la sanidad de Ezequías. Este rey fue muy inteligente, porque resulta que Isaías le lleva un mensaje y le dice: prepara tu casa porque el de arriba me acaba de decir que vas a morir. Y este rey no quería morirse. Y se fue
Yo quiero imaginarme, porque a mí me gusta mucho la imaginación, que se arrodilló ahí donde estaba y empezó a clamar. Y esto que voy a decir es verdad, porque le empezó a decir: Señor, pero ¿cómo es que me voy a morir si yo he hecho cosas buenas? Nada más haz memoria todo lo que he hecho aquí y allá. Yo no me quiero morir, yo quiero vivir más. Y el Señor escuchó la oración. El Señor escuchó la oración. Dice que Isaías ahí iba saliéndose ya del palacio a medio patio cuando recibe otra orden del Señor. Le dice: mira, regresa, ve con Ezequías. Quiero imaginarme que Isaías dice: bueno, ¿qué pasó? Bueno, Dios le dice: pues resulta que no quiere morirse. Así que ve por él, ora y dile que siempre no, que siempre no. Esta es otra forma de sanidad. Dice que le pusieron higo en su llaga y Ezequías sanó. Ezequías sanó. Entonces, también encontramos en Juan 9, 6 y 7, donde un ciego se acerca a Jesús. Y entonces el hombre le dice: maestro, yo quiero ser sano. Y la Biblia nos enseña que el Señor Jesús le hizo lodo con la saliva, o sea, agarró un poco de tierra y escupió, lo batió, ¿cómo se le puede llamar? Lo revolvió. Se lo untó a los ojos de aquel ciego y le dijo: vete a lavarte en el estanque de Siloé. Vete. Y aquel hombre se fue a lavar del lodo, de todo, de lo que había pasado, y regresó viendo. Regresó viendo. Otro ejemplo que encontramos, los enfermos. Dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 15. Esto es algo excepcional. Que dice la Biblia, y hay un canto que dice que bajo la sombra de Pedro los enfermos sanaban. Pedro pasaba, me imagino que había mucha gente enferma, muchos tipos de enfermedades, pero muchas. Y entonces, aquí hay un asunto muy importante. Dice el canto: no era la sombra, ni tampoco Pedro. Entonces, ¿quién era el que obraba sanidad? Obviamente uno entiende que el Espíritu Santo se estaba manifestando sobre ellos. Y entonces los enfermos, cuando Pedro pasaba y su sombra, a ver, aquí se puede notar un poco mi mano, cuando Pedro iba pasando, la sombra pasaba sobre los enfermos y los enfermos iban sanando. Hasta hoy encontramos nosotros que la Biblia nos enseña que la sanidad, los dones de sanidad, es para este tiempo. Luego encontramos también en Hechos 19, versículo 11 y 12, donde la gente tomaba o agarraba o le pedía a Pablo sus delantales y sus paños, o sea, sus pañuelos. Y eran enviados a los enfermos. Y dice Hechos 19, 11 y 12, y estos enfermos eran sanados cuando usaban, vamos a suponer, cuando usaban el pañuelo de Pablo, iban y se lo ponían a los enfermos y estos sanaban. Y no es que tuviera poder el delantal o tuviera poder el pañuelo, no. No. Hay algo detrás de eso que necesitamos aprender esta tarde. Hay algo detrás de esto. Ahorita les digo.
Luego en Marcos 6:13, encontramos a los discípulos que oraban por los enfermos y lo ungían con aceite. Y aquí está donde quiero aclarar. Las anteriores, como la sombra de Pedro, como el delantal o paños de Pablo, o untando lodo en los ojos, este asunto del aceite, de ungir a los enfermos con aceite, es lo que encontramos nosotros que todavía prevalece en las Escrituras. Ungir a los enfermos con aceite. Dice Santiago 5:14 que si alguien está enfermo, llamar a los ancianos de la iglesia, orar por ellos, ungirlos con aceite. Esto lo encontramos nosotros en Santiago 5:14. Es decir, diferentes enfermedades, diferentes dolencias. Obviamente se requiere que se piensa, se entiende que hay ministros, hay pastores, evangelistas, líderes en la iglesia, hermanos comunes y corrientes en la iglesia que buscan al Señor. El Señor los usa en sanidades. Yo conozco a muchos que van y oran. Por ejemplo, hay ministerios en la iglesia que se especializan en echar fuera demonios. En echar fuera demonios. Y parece ser que ese es su ministerio. El otro puede orar para que el pie plano se componga, para que se levante, pero hay otro, dentro de estos dones, otro tiene el don de echar fuera demonios. Fuera demonios. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos bien, de acuerdo a la Escritura, que el Espíritu Santo dio a otros dones de sanidades. Quiero pensar que no todos tienen o tiene esos dones para todas las enfermedades. Yo he visto en estos muchos años cómo alguien ora por un enfermo y el Señor lo sana. Otros oran por esa misma enfermedad en otras personas y quedan igual. Usted dirá, ¿por qué? Ya nos estamos acercando. Entonces, qué importante es entender. Otra forma de sanidad lo encontramos en Marcos 16, 17 y 18. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es otra forma, poner la mano sobre los enfermos. Y el Señor Jesucristo dijo, y los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y usted puede decir, hermano, han orado mucho por mí, pero no he sanado. ¿Qué pasa? Pasa algo. Por eso a veces no ha habido esa sanidad. Pero la imposición de las manos para sanar es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Sanar. En todo esto, el poder del Espíritu Santo es el que efectúa las sanidades en las personas, los dones de sanidades, en este caso, los dones de sanidades obran, escuche bien, obran sobrenaturalmente en las personas para sanar
toda clase de enfermedad. ¿Sí? Esto es obra del Espíritu Santo, no es obra del que tiene el don. No, es obra del Espíritu Santo. Él es el que hace que el enfermo quede sano, ¿sí? O que la enferma quede sana. Entonces, es una obra sobrenatural. Es una obra que solamente lo hace el Espíritu Santo, llevando a cabo estos dones de sanidades por las diferentes enfermedades, como dije hace un momento, en la vida de las personas. Ahora, un aspecto muy importante es que, y aquí es donde ya estoy llegando. Aquí es donde ya estoy llegando. Un aspecto muy importante, importantísimo, es que tengamos fe. La fe es un requisito indispensable. Y este es el punto. Este es el punto. La fe es un requisito indispensable en las sanidades. Usted necesita tener fe. Usted quiere ser sano, usted necesita tener fe, como lo vamos a ver más adelante. En todas las experiencias que las Escrituras, mayormente el Nuevo Testamento, que nos enseña, en todas las experiencias, las Escrituras nos enseñan clara y enfáticamente que la fe es de gran importancia en los enfermos. Y aquí está el otro bonito. Y el que va a orar por ese enfermo. Y aquí hay un detalle un poco curioso. Un poco curioso. A veces no entendemos nosotros los misterios de Dios. A lo mejor hay alguien que tiene mejor entendimiento que yo. Pero, ¿qué es la fe? ¿Cómo es la fe? ¿De qué color es la fe? ¿Cuánto pesa la fe? ¿De qué tamaño es la fe? Y los dones de sanidades, como algunos otros dones que ya enseñamos, trabaja con la fe. Trabaja con la fe. Por ejemplo, si usted está anotando, en la Biblia encontramos en Marcos, bueno, ya lo leímos o no lo hemos leído, Marcos 2, no lo hemos leído. Marcos 2, 3 al 5. Y aquí está, para que empiece usted a tener fe. Vamos a leer desde el 1 para tener un contexto. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él, vea este 3 que es muy importante. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas, como en una camilla, 2 adelante y 2 atrás. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y aquí está el punto 5, que es muy importante. Al ver Jesús la fe de ellos. Vea, el paralítico ya está aquí abajo, enfrente de Jesús. Los 4 están asomando su cabeza. ¿Ah? Están mirando, estaban de mirones. Pero es impresionante este detalle. Y Marcos es uno de los escritores que le gustan los detalles. Es algo hermoso porque le gustan los detalles.
Y entonces dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién ellos? De los que estaban allá arriba, de los que estaban allá mirando. Dice, al ver Jesús la fe de ellos. Los que tienen los dones de sanidades, como dije hace un momento, son hombres o son mujeres de fe. De fe. Y la fe de ellos puede hacer que el enfermo sane y se levante. Aquí está el punto, aun cuando el enfermo no tenga fe. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es eso? Bueno, hay misterios que no podemos explicar. A lo mejor el paralítico no quería venir. ¿Ah? A lo mejor había mucho viento, había mucho frío, estaba lloviznando, había mucha calor y él dijo, no, y además, ¿cómo voy a llegar? Mira, no puedo caminar. Pero ellos 4 dijeron, no, te vamos a llevar. Y al ver Jesús la fe de los que estaban ahí arriba mirando, ¿qué le dice al paralítico? ¿Qué dice el versículo 5? Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí está el otro punto. Si usted vive en pecado, usted necesita confesar sus pecados. Y Santiago dice, y si hubiere pecado, la idea es, previa confesión de pecados, serán sanados. Mire qué hermosa escritura. Y usted puede ver más adelante el versículo 12, por ejemplo. Hubo una pequeña discusión porque hay gente que no cree, como en este caso estaban allí unos sentados, dice el versículo 6, que eran los escribas, cavilando en sus pensamientos, pensando, y Jesús, conociendo lo que pensaron, les dijo, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda. Y usted conoce la historia, que Jesús se dirige al paralítico y le dice, levanta, toma tu lecho y andando. Y se fue. Entonces, amados hermanos, aquí encontramos un punto muy importante. Tener fe. Y obviamente yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo es que actúa la fe? ¿Cómo es que trabaja la fe? ¿Cómo? Ustedes recuerdan que los discípulos de Jesús un día le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tanta fe tiene? Pero hay otro detalle muy importante en este asunto. Usted puede tener fe y puede creer que el Señor lo va a sanar, pero resulta que no lo sana. ¿Usted sabe por qué? Yo sí sé por qué. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. La Biblia lo dice. Entonces, en Marcos 5 tenemos otro ejemplo. Marcos capítulo 5, versículo 5, 25 al 34. Aquí encontramos nosotros que Jesús sana a la mujer con flujo de sangre. Esto es algo impresionante. Dice que la mujer ya había ido con médicos, le habían hecho, por decir así, análisis clínicos y bla, 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 bla. Le iba peor, había gastado toda su fortuna y no sanaba. Pero oyó que Jesús iba allí por la ciudad. Iba Jesús pasando por allí. La Biblia nos habla claramente que Jesús iba caminando, porque un hombre muy importante lo había invitado, lo había llamado para que fuera y orara por su hija. Y mientras Jesús se dirigía, la mujer, escuche, ya había hecho planes. Es decir,
escuche, había estado desarrollando fe. Cuando yo fui estudiante en 1980-82, en Palenque, Chiapas, se hacían las convenciones territoriales. Después de las convenciones, a nosotros los estudiantes nos mandaban a hacer limpieza todo el tabernáculo y todo el área, que eso quedaba todo sucio. ¿Y sabe qué era lo que encontrábamos por ahí, debajo del árbol, debajo de donde se habían quedado? Encontrábamos muletas. Así, muletas. De gente que había venido enferma. Y en los cultos de milagros que se hacían a las 3 de la tarde, habían sanado y ahí habían dejado sus muletas. Había que recoger todas las muletas y llevarlos a tirar. Pero es que esa gente venía con fe. Y esta mujer dijo: yo quiero tocar el manto de Jesús, porque estoy segura de que si yo toco su manto voy a ser sano. Miren, no tengo tiempo para hablar de la importancia del manto en los judíos. Jesús era un maestro, llevaba un manto que le caracterizaba. Y la mujer dijo: quiero tocar el manto, y yo estoy segura que si yo toco el manto voy a quedar sana de mi enfermedad. Y lo demás es historia, usted sabe. Usted conoce bien. Dice el versículo 34, quiero que note bien de esta sanidad. Y él le dijo, ¿quién él? El Señor Jesús. Le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe, tu fe, tu fe. Qué importante es la fe para que haya sanidad o sanidades. Luego, otra historia lo encontramos en Mateo 15. Mateo 15, 21. Los que están anotando. Mateo 15, 21. Aquí encontramos nosotros que Jesús sana la hija de la mujer cananea. Otra versión dice de la mujer sirofenicia. Y si usted nota el versículo, vamos a leer el versículo, bueno, todo podemos leer. Entonces ella vino, versículo 25, y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, versículo 26, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y yo me he hecho muchas preguntas sobre estos textos que hemos leído. Me he hecho muchas preguntas. A veces le encuentro respuesta, a veces no le encuentro respuesta. Y usted dice: pero usted es el pastor, debe saber todo. No se equivoquen. Los pastores no lo sabemos todo. No. Hay cosas que a veces, como este asunto. Por ejemplo, el 28, Jesús respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, como quieres. Hágase contigo como quieres. Le está diciendo: tu fe, esa fe que tienes, es suficiente para que se haga lo que tú me estás pidiendo. Y dice el mismo versículo: y su hija fue sanada desde aquella hora. Y aquí está el punto que hace un momento yo decía.
Hermano, han orado por mí, varios hermanos y bla, 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 y no sano. Posiblemente no tienes fe. Posiblemente no tienes fe. Posiblemente. Porque aquí está un ejemplo, aquí están varios ejemplos que estamos mirando. La fe es importante. La fe es importante para recibir sanidad. Porque si no tienes fe, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que crea, el que está ejerciendo fe, reciba. Entonces, ¿qué tan importante es la fe en la sanidad? Aquí lo estamos mirando. Siguiente ejemplo, Marcos 10, 46 al 52. El asunto de Jesús que sana a Bartimeo, que a mí me encanta. Bartimeo, el hombre que miraba diferente. Y usted dice, pero ¿cómo si estaba ciego? Sí, pero miraba diferente, pensaba diferente. No le importó las circunstancias, no le importó el gentío. Y usted conoce la historia. Empezó a gritar, a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, Bartimeo tenía fe y sabía quién era Jesús. Seguramente él había escuchado testimonios, seguramente él había oído lo que Jesús había hecho con muchos enfermos y había escuchado lo que Jesús había hecho en diferentes lugares de aquella comarca. Y si usted ha leído la Biblia, esto que estoy hablando de Bartimeo es historia. Y entonces, ¿y dónde está la fe de Bartimeo? La fe de Bartimeo está cuando Jesús está enfrente y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Hay varias otras lecciones en esta pregunta. Hay varias otras cosas importantes en esta pregunta. Pero entonces, cuando Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Él dice, quiero recibir la vista. Quiero recibir la vista. ¿Qué significa? Que tenía fe. ¿Qué significa? Que él quería mirar. ¿Qué significa? Que él quería que el Señor lo sanara, le restaurara sus dos ojos. Y usted sabe cómo terminó Bartimeo. Fue sanado, fue restaurado. Luego en Mateo 8, 5 al 10, los evangelios y más bien el Nuevo Testamento está lleno de milagros. 8, 5 al 10, encontramos nosotros que Jesús sana el siervo del centurión. Allí está la explicación. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mira qué hermoso. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este va y va, al otro ven y viene, a mi siervo hace esto y lo hace. Y miren lo maravilloso, versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló. O sea que el Señor Jesús quedó impresionado, tocado. Se maravilló, quedó atónito. Y entonces, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Vea el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Padre mío, ¿qué pues es la fe? ¿Qué es la fe? Ahorita le voy a decir. Porque otra vez digo, hermano pastor, han orado por mí y no he sanado. Hay dos formas: o sanas o no sanas. Y las dos cosas, en las dos cosas, Dios está metido. Dios está ahí. Y explico de una vez esto. Usted puede tener fe de ser sanado, pero no es sanado. Cuando Jesús iba con sus discípulos, ejerciendo el ministerio, de repente vieron a un hombre ciego. La Biblia dice que ciego de nacimiento. En aquella cultura, en aquel tiempo, cuando alguien tenía un mal, le achacaban a un pecado o pecados. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, le dicen al maestro: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor Jesús le dice: ni este ni sus padres. Entonces, ¿por qué está ciego? Jesús le contesta: para que Dios sea glorificado. Y entonces Él sanó el ciego. La sanidad, los dones de sanidad, es para que Dios sea glorificado. Es para que el Padre sea glorificado, el Hijo sea glorificado, el Espíritu Santo sea glorificado. Ese es uno de los propósitos del don de sanidades, que Dios sea glorificado. Y el Señor lo sanó. Ve, aquí hay un detalle muy, muy importante. Dice la Biblia que en Jerusalén había un lugar donde una vez al año venía un ángel y removía el agua en ese pozo, vamos a llamarlo Betesda. Y había muchos enfermos, dice la Biblia. Eso es lo impresionante, para que usted vaya entendiendo, comprendiendo. Había muchos enfermos, muchos enfermos. Pero Jesús se dirigió a uno. Para Él hubiera sido muy fácil sanar a todos los enfermos, 20, 30, 50, los que hubiera. Pero Él se dirigió a un hombre que tenía 38 años enfermo. Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y el hombre dice: Señor, pues es que cuando el ángel baja y revolotea, mueve el agua, me ganan, ya se metió otro y ya llevo 38 años aquí. Y quiero imaginarme como que el Señor le dijo: yo no te pregunté eso. Yo no te pregunté eso. Yo te pregunté si quieres ser sano. Y dice la Biblia que el Señor lo sanó. Después de 38 años, paralítico, tullito. Y Dios lo sanó. El Señor Jesús lo sanó. Y sigue la pregunta. Usted debe estar siguiéndose preguntando: pastor, pero ¿y yo por qué no sano? Seguramente, porque yo también me he preguntado y he encontrado la respuesta en la palabra. ¿Se acuerda usted del apóstol Pablo? Sencillo. Le he pedido al Señor no sé cuántas veces, 3, 4 veces. Le he dicho: Señor, sáname. Quítame este aguijón. Quítamelo.
Y usted se puede preguntar, ¿quién era el apóstol Pablo? Era el gran apóstol Pablo que había tenido una visión del tercer cielo, donde vio cosas que ojo humano no puede ver, donde oyó cosas que oído humano no puede oír. Había estado allá. Y le pide a Dios, Señor, ¿y yo qué? ¿No me puedes sanar? Dios le dijo, no. No. Pero ¿y por qué no? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice, bueno, si la cosa es así, pues está bien, porque cuando yo estoy débil, soy poderoso, soy fuerte, nadie me detiene. Entonces puede ser una de esas razones porque a veces si Dios lo sana, a lo mejor usted puede volver al pecado. Ya quedó bien, ya mi pie está bien, ya, gloria a Dios, y está. Yo conozco personas, aquí mismo, han venido gente que yo puedo decir nombres, que Dios los ha sanado en el templo, los sanó y se fueron al mundo otra vez. Puede ser una de esas razones. Aquí es donde entra lo misterioso de algunas cosas que nosotros no sabemos, que yo no sé. ¿Está entendiendo? Cuando Jesús inició su ministerio, Él citó al profeta Isaías en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Lucas. Y es interesante lo que encontramos ahí. 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire qué tremendo. Me ha enviado a sanar, escuche, a los quebrantados de corazón. Que este es un padecimiento, este es otro mal. Quebrantados de corazón no es lo mismo que usted no pueda mover sus pies. No es lo mismo que usted no pueda ver o oír. Los quebrantados de corazón en este momento, en esta ciudad, en este estado, en este país, como en otros países, hay miles y millones de gente que están quebrantados de corazón por el asunto del coronavirus. Tienen miedo, tienen temor. Su corazón está como la gelatina, está deshecha. Se necesita otro tipo de ministerio en sanidades para que ese hombre o esa mujer se levante. Y el mismo profeta Isaías describió a Jesús en el capítulo 53, versículo 4 y 5, cuando dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados. Yo he presenciado en varios lugares el asunto de la sanidad. La primera sanidad que yo vi tendría aproximadamente entre 11 o 12 años. Cuando el Señor sanó a mi padre. Eso nadie me lo cuenta. Yo estaba parado así, él en una hamaca y la hermana Julia, que está con el Señor, lo guió primero a aceptar al Señor. Luego le dijo: hermano Medardo, ¿usted cree que Jesús puede sanarle? Y él dijo: sí, por eso te mandé a llamar. Porque yo había ido por la hermana a un rancho, ya ni me acuerdo cuánto tiempo caminé. Fui por ella y la traje, y él dijo: sí, por eso te mandé a llamar. Cuando todos decían que mi padre moría, tenía menos de 30 años mi padre. Y vivió hasta los 80 años.
Y yo con mis ojos vi, como la hermana Julia tomó un poco de aceite, se lo puso aquí en la frente y dijo: en el nombre de Jesucristo, tú eres sano. Yo era un niño. ¡Qué tremendo! Yo era un niño. Por eso yo creo en la sanidad. No importa que otros crean que no me interesa, no me importa. Yo creo que Jesucristo sana, salva, perdona pecados y viene pronto por su iglesia. Mi primera congregación, muy chiquitita, muy pequeñita de gente. En aquel tiempo pues no había WhatsApp, no había internet, no había nada de lo moderno que ahora hoy hay. Estoy en el templo, estoy en mi casita pastoral, yo solito. De repente tocan la puerta, yo salgo, veo a un muchacho montado a caballo y me dice: pastor, me mandó mi madre, quiere que vaya allá al rancho porque se está muriendo. Le dije: ¿qué tiene? Tiene una fiebre, una calentura ya varios días y no se levanta. Y me dijo que viniera por usted, porque ella asiste aquí. Me dijo que viniera por usted y para que vaya a orar por ella. Dije: ok, vamos. En esos días, modestia aparte, con un corazón muy sano, tranquilo, estaba yo ayunando. No recuerdo si tenía, creo que 3 días que estaba yo ayunando. Era un joven, dependía de Dios como siempre lo he hecho hasta ahora. Y me dice, y le digo: ¿y cómo nos vamos a ir? Pues usted se va a montar en el caballo y yo corro detrás de usted. Le dije: no, yo sé montar caballo, súbete en las ancas y vámonos. Arrancamos y nos fuimos. Cuando yo llego al rancho, que creo que más de media hora o 45 minutos, no recuerdo, yo predicaba allí en esa misión. Le digo: hermana Lubia, ¿qué tiene? Y ardía de calentura, como alguna vez usted le ha pasado, o como a la suegra de Pedro. Le dije: ok, usted me mandó llamar. Dijo: sí, significa que tiene fe y yo estoy listo para orar por usted. Empecé a orar, a reprender la fiebre, a la calentura, y no sé qué tiempo oré, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ya no me acuerdo, estoy hablando de 1982. Oramos, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, y le digo a la hermana: ¿cómo se siente? Me siento bien, pastor. Ya no tengo fiebre, ya se me quitó. Dije yo: gloria a Dios, alabe al Señor. Y empezamos a dar gracias a Dios y bla, 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 bla. Y luego me dice ella: pastor, ¿ya comió? ¿Cómo que yo no había comido? Estamos en ayuna. Le dijo: hermana, no hemos comido, no he comido. Espere tantito, le preparo su comida. Me preparó mi comida después del mediodía, no sé qué hora, 3, 4 de la tarde, no me acuerdo. Me preparó, cené, me regresé contento. El Señor lo había restaurado. El Señor lo había sanado. Un día paso por mi casa porque voy al campamento juvenil. Paso a mi casa para saludar a mis padres y encuentro a mi madre tirada en su cama con una fiebre terrible. Le dije: madrecita, ¿qué tienes? Y con trabajo hablaba. Le toco acá una fiebre, mire, como el de la suegra de Pedro. Le digo: vamos a orar. Vamos a orar. Oramos por ella. El tiempo es lo de menos, 10, 15 minutos, no sé cuánto. Oramos por ella y el Señor la llamó, la sanó. Y me ofreció de comer. Iba yo hambriento, me ofreció de comer. Y aquí en la iglesia, a varios hermanos, el Señor los ha sanado. Platicaba yo con una de ellas apenas la semana pasada. Le digo: hermana, ¿cómo sigue de aquí y de allá? ¿Y cómo lo que el Señor le sanó? Me dice: lo que el Señor me sanó, dice, estoy sana. Estoy sana, no tengo nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero invitarle esta tarde, esta hora? Yo quiero orar por usted en el nombre del Señor Jesucristo. Y sea glorificado el Señor Jesucristo.
y el Espíritu Santo intervenga allá donde está usted. Si usted tiene fe de lo que usted está atravesando en este instante, yo quiero unirme a la fe de usted en el nombre de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, de tal manera que usted quede sana hoy. Ya es tarde, ya es noche. Y mañana o durante la noche usted puede enviar y testificar que el Señor lo ha o la ha sanado. Así que ahí donde está, yo extiendo mi mano hacia la cámara, usted extiende la suya y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos en el poderoso nombre de Cristo toda enfermedad, se llame como se llame. Si es el coronavirus, que se seque, que se haga polvo, que desaparezca por el poder del nombre de Jesucristo, con la participación, la comunión del Espíritu Santo, de las Escrituras, de la fe. Y en el nombre de Jesús oramos. Cualquiera enfermedad, se llame como se llame, tenga el tiempo que tenga en ese cuerpo, ahorita mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque no son mis palabras, no son mis ideas, no son mis conceptos. Es Jesucristo, es su palabra, es su nombre, es el Espíritu Santo que vivifica ese cuerpo. Es el Espíritu Santo que vivifica sus entrañas. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y el que cree, todo le es posible. Así que en el nombre de Jesucristo oramos por sanidad en la vida de mi hermana, en la vida de mi hermano, el que está ejerciendo fe, confianza en tu santísima palabra y en tu santo nombre. Ahora mismo, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, el que está sentado a tu derecha, el que intercede por nosotros, soltamos la palabra. Y en el nombre de Jesús, con el poder sobrenatural del Espíritu Santo, descienda ahora y haya sanidad en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Oh, sí, en el nombre de Jesús. Queda sanada mi hermana, mi hermano, y empiece a recuperarse en el nombre de Cristo. Y empiece a sentir mejoría. Y a partir de hoy, empiece a sentirse bien. En el nombre de Jesús. En el nombre del todopoderoso Jesucristo. Que por sus llagas somos nosotros curados. Que por sus llagas somos nosotros curados. Y Él sufrió nuestros dolores. En el nombre de Jesús, extiendo mi mano, extiendo también mi fe, para que se una con la fe de mi hermana, de mi hermano, ahora mismo, por el poder de la sangre del nombre de Jesucristo, ahora mismo. Porque Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Padre amado, su nombre sea glorificado, su nombre sea exaltado, exalzado. Su nombre reciba honra, reciba gloria, reciba alabanza. Porque a ti te amamos y a ti te servimos.
Gracias. Gracias. Porque yo soy testigo del poder de Dios. Y porque sé por las Escrituras que tú sanas, que tú salvas, que tú perdonas pecados. Bendito sea tu santísimo nombre. Aleluya. Por Cristo, en Cristo, para Cristo, ahora mismo. Santo es tu nombre, Señor. Lo decimos en el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga. Que Dios sea con usted. Seguiremos confiando en el Señor. Amén.